Bueno, en este momento para todos nuestros amigos que nos están observando, nos encontramos con el doctor Camilo Rivadeneira. Él es director distrital de Salud Morona. ¿Cómo se encuentra? Muy buenas tardes. Sí, muy buenas tardes, Camilo Rivadeneira del Distrito de Salud 14 de 01, que involucra a 5 cantones en la actualidad. Muy buenas tardes con todos ustedes. Bueno, conversamos un poco acerca del trabajo que hemos venido realizando. Bueno, es un trabajo permanente con lo que corresponde la prevención de, bueno, lo que corresponden algunas enfermedades y algunas situaciones también transmitidas por mosquitos. En esta vez, más específico del dengue. Estamos en plena campaña de lo que corresponde fumigación y prevención de lo que corresponde el dengue. Muchas gracias, como decía al inicio, por esa apertura para poder dar a conocer a la ciudadanía, a toda la comunidad, de las diferentes acciones que realizamos como Ministerio de Salud Pública en territorio. Es sumamente importante indicar que los profesionales de control vectorial realizan una actividad sumamente imperiosa, sumamente grande para el control de estas enfermedades vectoriales, como acaba de decir usted, fundamentalmente el dengue. Pues una de las actividades importantes que realiza es el equipo de control vectorial es justamente realizar las inspecciones prácticamente a nivel de territorio. Llegan a nivel territorial, llegan hacia el último confín geográfico para poder ir solucionando este problema. De manera que una vez que se realiza la inspección, también el equipo de control vectorial realiza charlas educomunicacionales, ya sea tanto en los centros de salud como actividad intramural o a su vez como una actividad extramural. Es decir, cuando las personas de control vectorial salen a realizar su actividad fuera del establecimiento de salud, llegando de esta manera hacia los domicilios, llegando hacia las comunidades, de manera que para llegar hacia esos lugares es sumamente difícil en ciertas ocasiones, porque conocerá usted que la situación geográfica de nuestros cantones son lugares, en algunos lugares inaccesibles, y se nos hace difícil llegar, y eso ya constituye prácticamente una muestra de que nuestro personal está pendiente de la salud de las personas, de nuestros conciudadanos. Así como acabo de comentar, realizan las inspecciones, realizan esas charlas educomunicacionales. Nosotros hemos realizado también acercamientos con diferentes instituciones públicas y privadas para que nos ayuden a controlar la situación de esta enfermedad que es el dengue, que es, como usted comentaba en un inicio, es producido por el mosquito, ¿no es cierto? Por uno de los mosquitos que genera este tipo de enfermedad. De tal manera que es sumamente importante hacer conocer a la ciudadanía que justamente hemos realizado coordinaciones interinstitucionales con los GATS cantonales, con los GATS parroquiales. Una muestra de ello tenemos justamente en semanas anteriores, nos habíamos reunido y convocado con el GATS cantonal del Cantón Morona, en la que prácticamente ya establecimos un cronograma de trabajo para poder realizar inspecciones y abatizaciones en los 23 barrios de la ciudad de Macas, el mismo que va a empezar desde el día lunes 14, ¿sí? Ya con un cronograma preestablecido, en la cual vamos a contar prácticamente con el compromiso y la colaboración también de parte del personal del gas cantonal del Cantón Morona. Bueno, hablemos, Realizamos siga, por Sí, realizamos una gran cantidad de actividades más, como habíamos comentado, supervisiones, habíamos comentado charlas educomunicacionales, nos hemos acercado a las diferentes instituciones, tanto públicas y privadas, para poder enfrentar esta enfermedad, esta patología. Hemos realizado eliminación de criaderos, ¿sí? A través del equipo de control vectorial. eh, Hemos encontrado una gran cantidad de lugares en donde se almacena una gran cantidad de llantas, en donde es justamente el lugar propicio para el desarrollo de este mosquito productor de esta enfermedad que es el dengue. Entonces hemos eliminado una gran cantidad de criaderos de este mosquito para tratar asimismo de dar una mejor calidad de vida a nuestros conciudadanos.
Bueno, sobre esta situación, la provincia de Morona Santiago, bueno, al momento de ser Amazonía, nosotros somos un poquito más propensos a tener este tipo de situaciones dentro de nuestro territorio. Para información de la gente, hablemos desde lo más básico, hablemos acerca del dengue. ¿Qué es el dengue? ¿Cómo se presenta? ¿De qué manera puedo cuidar a mi familia para que no experimente este problema? Sí, justamente el dengue, que como hablábamos al inicio, constituye una enfermedad que es producida, o una patología que es producida por un mosquito, la Aedes, ¿no es cierto? Entonces, la característica de este mosquito es de que tiene dos fases de vida, ¿no? O el ciclo vital del dengue, en la que la fase de vida tenemos una fase aérea, en la que prácticamente el mosquito está volando, ¿no? Por eso llamamos fase aérea. Ese mosquito de fase aérea llega un momento en que empieza a colocar, a poner los huevos a través del proceso que se llama desove, y en cada desove aproximadamente eliminan unos 80 a 90 huevos, y estos huevos caen sobre una superficie líquida y finalmente se transforman en otra estructura que se llama larva, luego pupa, para finalmente llegar nuevamente a la etapa de adulto, que es el mosquito. De tal manera que encontramos dos fases, ¿no? La fase aérea y la fase acuática. La fase aérea, que es el mosquito adulto en sí, y la fase acuática, que incluye las otras fases, que es huevo, pupa, larva. Si tomamos en cuenta estas situaciones, cuando el mosquito está en fase aérea, significa que el momento que nosotros realizamos un proceso de fumigación es efectivo. Pero cuando se encuentra en las otras fases, que es huevo, larva y pupa, el proceso de fumigación no sirve, de tal manera que ahí el personal de control vectorial lo que hace es aplicar justamente el abate, proceso que se llama la abatización, justamente para tratar de matar a esos elementos que es huevo, pupa y larva, ¿no es cierto? Entonces, es por eso es sumamente importante hacer conocer a la gente de que la mayor parte de gente cuando solicitan eliminar el dengue, hablan y dicen hay que fumigar. Y la realidad no es eso, ¿no? Lo importante es tratar de hacer concientizar a la gente, cambiar la actitud, cambiar ese chip en la mente de la gente, en la que no es la fumigación la solución. La fumigación es generar un ambiente a la gente en la que su situación mental debe cambiar, en la que se debe prácticamente trabajar indicando que hay que eliminar los criaderos en el lugar donde se amontona o se aglutina una cantidad de agua, que es el lugar donde los mosquitos prácticamente ponen sus huevos, y ahí es donde se va desarrollando. Entonces, nosotros no hacemos mayor cosa si estamos dando solo fumigación, ¿sí? Porque encontramos las otras etapas, que es en fase acuática, y la fumigación no ingresa al interior del agua. Entonces, eso es sumamente importante. Uno. Dos, con la fumigación no es que solamente se mata al mosquito productor del dengue, el mosquito adulto, sino que también se mata a otros tipos de insectos más. Y prácticamente se altera la situación del ecosistema con el fallecimiento, si vale el término así, de otros insectos. Y se altera prácticamente la biosfera y el ecosistema. De tal manera que no están convincente la situación de que tenemos que fumigar constantemente. ¿Por qué? Porque la fumigación además puede ser o es tóxico cuando lo realizamos en una situación extremadamente constante. Es por eso también que no es indicativo por eso, ¿no? De tal manera que es importante hacer cambiar a la gente el tipo de pensamiento, que aquí definitivamente es una situación de actitud de la gente, una situación de conducta en la que prácticamente desperdicios como botellas, tapas, prácticamente tener la costumbre de depositar siempre en lugares adecuados, y no como tenemos la costumbre que ahora cogemos y desperdiciamos y botamos en cualquier lugar, ¿no es cierto? Entonces, esa es la situación. Ahora, generalmente un mosquito dura aproximadamente 30 días. Si hablamos, perdón, si hablamos que un mosquito en cada desove elimina alrededor de 30 a 40 huevos, significa que al día está eliminando alrededor de 90 a 100 huevos. Multiplíquele por 30 días que tiene su periodo de vida,
100 por 30, si la matemática no me falla, pues son 3.000 huevos que elimina prácticamente un mosquito. De tal manera que de un mosco podemos tener 3.000 moscos más. Entonces, esto es sumamente importante hacer conocer a la ciudadanía para que tome conciencia de que aquí no es solamente situación de acción del Ministerio de Salud Pública, sino que también corresponde a una corresponsabilidad tanto familiar y tanto comunitaria. Bueno, hay una idea en el imaginario de la gente y es más recurrente en el imaginario de las personas que vienen desde la zona sierra, prácticamente porque ya no hay este tipo de enfermedades. Ellos piensan que es posible inocular para evitar contagio del dengue. ¿Existe esta facilidad de decir, ok, no quiero contagiarme, me voy a Macas, voy a inyectarme? No, automáticamente eso no es verdad, no hay como decir voy a realizar algún tipo de vacuna para disminuir eso, definitivamente no. ¿No? Entonces, es la situación. Y hay que tomar muy en cuenta la cuestión de que, como usted comentaba anteriormente, justamente este mosquito, el hábitat más propicio son en lugares cálidos, calientes, ¿no? Y es por eso que en la sierra, como son lugares altos, prácticamente frío, prácticamente no vuela tan alto ese mosquito y no vamos a encontrar definitivamente a nivel de sierra este tipo de patología, sino que se encuentra más bien en lugares cálidos, razón por la cual encontramos en lugares donde están más cerca del nivel del mar, y prácticamente esa es la situación que hay que tomar muy en cuenta. Justamente, si es que actualmente hablamos también de la situación de la urbanización del mosquito del dengue. Usted sale de su casa o sale de la casa de algún familiar o de alguna persona. Aquí en el oriente estamos rodeados de árboles, ¿no es cierto? El lugar más ideal de hábitat, de vivencia de este mosquito es justamente en las copas de los árboles. Y cuando usted tumba un árbol, qué sé yo, por diferentes motivos, puede ser porque me da mucha sombra, lo que sea, entonces tumba ese árbol, corte ese árbol, todos los mosquitos que están en la copa de los árboles ingresan a su casa a través de las rendijas, de las puertas, de las ventanas, y es por eso que realizamos también nosotros las fumigaciones intradomiciliarias. Entonces, a esto es lo que se conoce con el nombre de la urbanización del mosquito del dengue, que prácticamente, entonces, con este término estamos diciendo de que el mosquito del dengue se encuentra a nivel ya de las ciudades y dentro o en el interior de las viviendas. Y es por eso que se justifica también la situación del trabajo de fumigación intradomiciliaria. Perfecto. Bueno, vámonos con algo un poquito más preciso y bueno, lamentando un poco la situación que se vivió en estos últimos días. Nos solidarizamos con una familia que, bueno, perdió un ser querido que, bueno, presuntamente fue picada por un mosquito del dengue. ¿Es posible que una persona fallezca por esta situación o se debe tener alguna situación antes de como para que se produzca esta situación? En referencia a su pregunta, sí, justamente tuve conocimiento de esa situación. Es sumamente importante indicar que una persona por situación de picadura del mosquito del dengue se contagia de dengue y lógicamente en la mayor parte de los casos son sintomatologías leves, sintomatologías que pasan generalmente en 4 a 5 días, pero en casos ciertos como el que acaba de comentar usted, son mortales, ¿no? Son mortales, y es por eso que es sumamente importante concientizar a la gente, porque la gente lo que hace es automedicarse. Entonces, esa situación hay que evitarlo 100%. Yo sé que la mayor parte de gente se automedica por mejor hacer, por tratar de mejorar su sintomatología molestosa en la forma más rápida, pero prácticamente no es el camino más adecuado que deben realizar. Razón por la cual en estos casos deben acercarse al centro de salud más cercano para que es el médico la única persona capacitada para poder empezar a dar el tratamiento de la forma más adecuada a todos los pacientes que pueden padecer de esta situación. Eso es en referente a su inquietud.
Bueno, perfecto. Sobre otra situación también, y es que no solamente acá en la zona amazónica tenemos el asunto del dengue, sino que también tenemos otras enfermedades como es la leishmaniasis. Entonces, es también un mal que transmite un mosquito que se encuentra en el ambiente. Y bueno, también este tipo de fumigaciones que las hacemos, este tipo de campañas preventivas que las realizamos, también ayudan mucho para que no exista esta clase de situaciones. ¿Se puede dar en la zona urbana o también solamente se rige a una zona rural? Generalmente, la situación de la leishmaniasis, que puede ser una leishmaniasis dérmica o una leishmaniasis cutánea, como se llama, o leishmaniasis mucocutánea, es decir, ya cuando afecta a nivel de mucosas y a nivel de piel, generalmente ese tipo de patología es más bien selvático, ¿no? No podemos hablar con mayor incidencia de que se produce a nivel de parte urbana. Sin embargo, la gente que se contagia de eso es ¿por qué? Porque tiene ya su antecedente de haber viajado hacia un lugar en donde se encuentra remontado y prácticamente encontramos de ahí el agente productor de la leishmaniasis que genera ese tipo de patología. Entonces, esa es la situación en lo que se refiere a la pregunta suya, a su inquietud. Perfecto. Bueno, para la gente que en este momento nos está mirando y también nos va a leer, eso también un pasito comentándoles a nuestros queridos amigos que también estamos en Diario La Prensa a nivel nacional. Bueno, hagamos un repaso nuevamente. Para poder prevenir el dengue, para poder prevenir cualquier tipo de enfermedad que sea vectorial. Pasos. Ya, ya, primeramente, uno, tener conciencia la ciudadanía de la situación, cuál es la forma en la que se va generando el dengue. Si decimos de que los huevos del dengue se acumulan en recipientes donde se existe agua limpia, definitivamente es eliminar esos recipientes que sirven de criaderos para el mosquito del dengue. Si es que no eliminamos primeramente esos criaderos para la proliferación del mosquito del dengue, prácticamente no estamos haciendo mayor cosa, porque el asunto de la abatización y el asunto de la fumigación no nos van a servir de mayor cosa. De manera que aquí es sumamente importante. Primer paso, concientización a la gente sobre eliminación de los lugares donde se encuentran los criaderos, de tal manera que vamos a hacer la destrucción de los lugares donde existe la proliferación de estos mosquitos. Agradecerle por esta entrevista que en este momento acabamos de tener con usted. A nuestros amigos nos encontramos con el doctor Camilo Rivadeneira, él es director distrital de salud, quien nos está orientando acerca de este importantísimo tema. Bueno, para ir concluyendo sus últimas impresiones. Sumamente agradecido con la oportunidad que usted nos brinda para poder llegar a los diferentes lugares, a las diferentes comunidades, a los diferentes domicilios y lógicamente a través de usted poder concientizar a las personas de que justamente para evitar esto de aquí hay que realizar una corresponsabilidad tanto a nivel familiar como a nivel comunitario, como había indicado anteriormente, y de esa manera vamos a disminuir la incidencia y la prevalencia de esta patología dentro de las personas. Nuevamente le agradecemos, doctor, invitándole a una próxima ocasión para que también nos encontremos y nos siga orientando en más temas que son de importancia ciudadana.